Soy Juan, un camionero de toda la vida. He recorrido más kilómetros de los que puedo contar y he visto cosas que te pondrían los pelos de punta. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en la Ruta 66. Era una de esas noches sin luna, donde la oscuridad parece envolverlo todo. Había salido del depósito a las 8 de la noche, con un cargamento de electrodomésticos rumbo a Los Ángeles. Mi esposa me había preparado un termo de café y un par de sándwiches, sabiendo que me esperaban muchas horas al volante. La carretera estaba desierta, solo se escuchaba el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Después de un par de horas, me encontré con una niebla espesa que surgió de la nada. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla. La visibilidad era pésima, apenas podía ver unos metros delante de mí. Me mantuve concentrado, con los ojos fijos en la carretera, cuando de repente vi una figura al borde del camino. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, y parecía estar perdida. Frené de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. No es común ver a alguien a estas horas y menos en un lugar tan remoto. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían llenos de desesperación. Sin decir una palabra, subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto. Gracias, dijo finalmente con una voz apenas audible. Me llamo Laura. Me perdí en la niebla. Intenté hacerle preguntas para saber más de ella, pero sus respuestas eran vagas y confusas. Decidí no presionarla y me concentré en volver a la carretera. La niebla se hizo aún más densa, y cada kilómetro se sentía como una eternidad. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que la temperatura dentro de la cabina había bajado drásticamente. Miré a mi derecha, y para mi horror, Laura ya no estaba allí. Frené en seco y busqué desesperadamente alrededor, pero no había rastro de ella. Solo un silencio sepulcral que parecía tragarse todo. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero una parte de mí sabía que había algo más. Decidí continuar, con el corazón acelerado y una sensación de inquietud que no me abandonaba. La niebla empezó a disiparse y pude ver las luces de una gasolinera a lo lejos. Necesitaba un descanso y aclarar mi mente. Al llegar, estacioné el camión y entré en la tienda. El cajero, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró con desconfianza. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó mientras servía un café. Asentí, aunque sabía que no lo estaba. Le conté brevemente lo que había sucedido, esperando que me dijera que era algo común en esa carretera. Pero su expresión se volvió aún más seria. «¿Has visto a la dama blanca?», dijo en voz baja. «Es un espíritu que se aparece en noches de niebla. Dicen que busca algo, o a alguien. Nadie sabe realmente su historia, pero aquellos que la ven nunca vuelven a ser los mismos». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pagué el café y regresé al camión, decidido a salir de allí lo más rápido posible. Pero mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad. Después de aquella noche en la gasolinera, traté de continuar mi viaje como si nada hubiera pasado, pero la imagen de Laura no se iba de mi mente. La carretera seguía desierta y la niebla, aunque menos densa, aún estaba presente. Intentaba concentrarme en la música y el rugido del motor, pero cada sombra y cada sonido extraño me ponían los pelos de punta. Pasaron algunas horas y finalmente llegué a un pequeño pueblo a las afueras de Los Ángeles. Me detuve en un motel de carretera para descansar. Estaba exhausto, física y mentalmente. El encargado del motel me miró con curiosidad mientras me registraba, probablemente notando mi expresión de cansancio y miedo. Esa noche no dormí bien. Soñé de nuevo con la figura al final del pasillo, pero esta vez, cuando traté de acercarme, la figura se desvaneció y me encontré solo en un vasto y oscuro vacío. Me desperté sudando y con el corazón a 1000 por hora. Sabía que algo no estaba bien y que no podía ignorarlo más. Al día siguiente, después de descargar el camión, decidí regresar a la gasolinera para hablar con Raúl de nuevo. Tenía que entender más sobre la dama blanca y lo que estaba pasando. Conduje de regreso por la misma ruta, sintiendo un creciente nudo en el estómago. Cuando llegué a la gasolinera, Raúl estaba allí, como siempre, con su expresión seria. «Te dije que no era broma», dijo sin que yo tuviera que decir nada. «La dama blanca busca algo,
pero nadie sabe qué es. Algunos dicen que busca venganza, otros que busca a su familia. Lo que sí es seguro es que no descansa en paz. Le conté sobre mis sueños y las apariciones de Laura. Raúl me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Has sido elegido por ella», dijo finalmente. «Necesitas averiguar qué quiere y ayudarla, si no, no te dejará en paz». No sabía qué pensar. No creía en fantasmas ni en historias de terror, pero lo que había visto y sentido era real. Decidí que tenía que hacer algo. Raúl me sugirió visitar a un viejo amigo suyo, un médium que vivía en las montañas cercanas. Podría ayudarme a comunicarme con el espíritu y averiguar lo que necesitaba. Conduje hasta la pequeña cabaña del médium, sintiéndome cada vez más nervioso. La cabaña estaba rodeada de árboles y tenía un aire antiguo y misterioso. Toqué la puerta y un hombre mayor, con una barba blanca y ojos penetrantes, me recibió. «Raúl me avisó que vendrías», dijo. «Pasa, te estaba esperando». El interior de la cabaña estaba lleno de objetos extraños y antiguos. El médium, cuyo nombre era Don Salvador, me hizo sentar y comenzó a preparar un ritual. Encendió velas y quemó incienso, creando una atmósfera aún más inquietante. «Necesitamos contactar con Laura y entender qué quiere», dijo mientras cerraba los ojos y comenzaba a murmurar en un idioma que no entendí. La habitación se llenó de una energía extraña y sentí un frío intenso. De repente, la figura de Laura apareció frente a mí. Su rostro estaba lleno de tristeza y miedo. «Ayúdame», susurró. «Fui asesinada y mi espíritu no puede descansar. Necesito justicia». Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. Don Salvador continuó el ritual y Laura comenzó a contar su historia. Había sido una joven que vivía en un pequeño pueblo cercano. Una noche, mientras regresaba a casa, fue atacada y asesinada por un hombre desconocido. Su cuerpo nunca fue encontrado y su espíritu quedó atrapado, buscando venganza. «Debes encontrar mi cuerpo y llevarlo a descansar», dijo antes de desaparecer nuevamente. Salí de la cabaña con una nueva misión. Tenía que encontrar el cuerpo de Laura y ayudarla a encontrar paz. No sabía cómo, pero estaba decidido a hacerlo. Conduje de regreso a la gasolinera para hablar de nuevo con Raúl y comenzar mi búsqueda. Con la información proporcionada por Don Salvador, estaba decidido a encontrar el cuerpo de Laura y ayudar a su espíritu a encontrar paz. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que no tenía otra opción. No podía seguir con mi vida sabiendo que había un alma en pena que necesitaba mi ayuda. Regresé a la gasolinera para hablar nuevamente con Raúl. Él había mencionado que Laura era de un pequeño pueblo cercano, así que pensé que ese sería el mejor lugar para empezar mi búsqueda. Raúl me dio algunos detalles adicionales sobre la familia de Laura y dónde podría encontrar más información. El pueblo estaba a unos pocos kilómetros de la gasolinera, escondido entre colinas y árboles. Al llegar, fui directamente a la pequeña iglesia del lugar. El párroco, un hombre amable llamado Padre Miguel, me recibió con una sonrisa. Le conté brevemente mi historia y él, aunque sorprendido, me escuchó atentamente. «Laura era una joven muy querida en este pueblo», dijo el Padre Miguel. «Su desaparición fue un duro golpe para todos nosotros. Su familia nunca perdió la esperanza de encontrarla». El Padre Miguel me llevó a la casa de los padres de Laura. Fueron amables pero obviamente marcados por el dolor. Les expliqué mi propósito y, aunque al principio se mostraron escépticos, finalmente accedieron a ayudarme. «Siempre sentimos que algo terrible le había pasado», dijo la madre de Laura con lágrimas en los ojos. «Nunca dejamos de buscarla. Pasamos varios días revisando mapas, hablando con los lugareños y buscando cualquier pista que pudiera llevarnos al lugar donde Laura había sido vista por última vez. Una tarde, mientras revisábamos viejos informes policiales, encontramos una mención de un área boscosa donde se había visto un coche sospechoso la noche de su desaparición. Con esta nueva información, me dirigí al bosque acompañado por el hermano de Laura, Carlos. El lugar era denso y enmarañado, pero decidimos buscar a fondo. Pasamos horas caminando y revisando cada rincón. La sensación de que algo nos observaba nunca me abandonó. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontramos un coche viejo y oxidado, casi completamente cubierto por la vegetación. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos.
Al mirar dentro, vi lo que temía, restos humanos. Sabíamos que habíamos encontrado a Laura. Carlos, aunque devastado, estaba agradecido de finalmente poder llevar a su hermana a descansar. Llamamos a las autoridades, y después de una investigación, confirmaron que los restos pertenecían a Laura. Organizamos un funeral para Laura. Toda la comunidad del pequeño pueblo asistió, mostrando el amor y el respeto que sentían por ella. Durante la ceremonia, sentí una paz extraña, como si Laura estuviera finalmente en paz. Después del funeral, regresé a la gasolinera para agradecer a Raúl por su ayuda. Él, con una sonrisa melancólica, me dio un fuerte apretón de manos. Hiciste lo correcto, amigo. Ahora ella puede descansar. Esa noche, al continuar mi viaje hacia Los Ángeles, sentí una presencia en el camión. Miré al asiento del copiloto y, por un instante, vi la figura de Laura, sonriendo y agradeciéndome. Gracias, susurró antes de desaparecer. El resto del viaje fue tranquilo. La carretera, aunque solitaria, no me pareció tan intimidante como antes. Sabía que había ayudado a un alma perdida a encontrar su paz, y en cierto modo, eso también me había dado paz a mí. Después de esa experiencia, mi vida como camionero cambió. La carretera seguía siendo mi hogar, pero ahora tenía una perspectiva diferente sobre las historias y leyendas que los camioneros solíamos compartir. Cada vez que veía algo extraño o sentía una presencia, lo tomaba con más seriedad y respeto. Compartí mi historia con otros camioneros, no para asustarlos, sino para hacerles entender que hay cosas en esta vida que no podemos explicar, pero que debemos respetar. Algunos me creían, otros no, pero eso no importaba. Lo importante era que Laura finalmente había encontrado paz. Continué mis viajes por las rutas del país, llevando carga de un lugar a otro. Pero cada vez que pasaba por la ruta 66, cerca de la gasolinera donde todo había comenzado, sentía una conexión especial. Era como si Laura estuviera cuidando de mí, asegurándose de que siempre llegara a mi destino a salvo. Con el tiempo, mi historia se convirtió en una leyenda entre los camioneros. Algunos decían que era solo un cuento, otros que era una advertencia. Pero para mí, siempre sería un recordatorio de que incluso en las carreteras más solitarias, nunca estamos realmente solos. Me llamo Roberto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país. He tenido mi buena dosis de sustos y anécdotas, pero lo que viví aquella noche en la Ruta 40, cerca del paradero El Descanso, fue algo que me marcó para siempre. Era una noche fría de invierno. Había dejado Mendoza con un cargamento de frutas frescas rumbo a Buenos Aires. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad inusual. Todo parecía indicar que sería un viaje tranquilo. Me detuve en el paradero El Descanso para tomar un café y estirar las piernas. Conocía bien ese lugar, era un punto común para los camioneros que buscaban un breve respiro. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camiones estacionados y el encargado del lugar, don Raúl, un viejo amigo que siempre tenía una historia que contar. Me senté en la barra y pedí un café bien cargado. Raúl me saludó con su sonrisa habitual, pero algo en su mirada me inquietó. ¿Alguna vez has escuchado hablar del fantasma de este paradero?, me preguntó mientras me servía el café. Reí, pensando que era otra de sus historias para asustar a los novatos. Pero su expresión era seria. No estoy bromeando, Roberto. Hace unos años, una joven murió aquí en un accidente. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por el lugar, buscando justicia o venganza, no se sabe bien. Lo tomé como una simple historia para pasar el rato, pero agradecí el café y regresé a mi camión. El frío de la noche había aumentado y una neblina comenzó a cubrir la carretera. Subí al camión y me preparé para continuar el viaje, cuando vi una figura en el espejo retrovisor. Era una mujer, parada justo al lado de mi camión. Su rostro era pálido y sus ojos, oscuros y vacíos, parecían mirarme directamente. Bajé del camión, pensando que quizás necesitaba ayuda. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Subí de nuevo al camión y cerré la puerta con fuerza, tratando de calmar mis nervios. La carretera estaba desierta y la neblina hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en la historia de Raúl.
Sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido fuerte en la parte trasera del camión. Frené de golpe y bajé a revisar. El frío era penetrante y la neblina parecía envolverme. Caminé hacia la parte trasera del camión, con la linterna en mano, pero no vi nada fuera de lo común. De repente, escuché un susurro, suave pero claramente audible. «Ayúdame», decía la voz. Mi corazón latía con fuerza. Retrocedí lentamente, sintiendo que cada sombra podía esconder algo más. Decidí que era mejor volver a la cabina y seguir adelante. Pero al girar, ahí estaba ella, la misma mujer que había visto en el espejo retrovisor. Su figura se desvaneció en la niebla tan rápidamente como había aparecido. Subí al camión y arranqué el motor con manos temblorosas. La carretera parecía interminable y la neblina no cedía. Pero finalmente, vi las luces de Buenos Aires a lo lejos. Al llegar a mi destino, descargué la mercancía y me senté un momento para calmarme. Esa noche apenas pude dormir, con la imagen de esa mujer grabada en mi mente. Desde entonces, evito pasar por El Descanso y la Ruta 40 en noches de invierno. Los otros camioneros dicen que soy supersticioso, pero sé lo que vi. Y sé que hay cosas en esta vida que no podemos explicar, pero que debemos respetar. La noche después del encuentro con el fantasma de la joven en El Descanso fue de insomnio y ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido y susurros llenos de desesperación. Sabía que tenía que entender más sobre lo que había sucedido. Decidí regresar al paradero y hablar de nuevo con don Raúl. Conduje con cautela, el recuerdo de la aparición aún fresco en mi mente. Al llegar, don Raúl me saludó con una expresión de preocupación. «Te has encontrado con ella, ¿verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Le conté lo que había visto y sentido. Raúl asintió, como si todo encajara en un rompecabezas que él había estado armando durante años. «La joven que viste se llamaba Ana. Murió hace unos 5 años en un accidente aquí mismo. Su coche se salió de la carretera y cayó por el barranco. Nunca encontraron su cuerpo». Me quedé en silencio, asimilando la historia. «¿Y qué se supone que debo hacer?», pregunté, buscando respuestas. «Necesitas ayudarla a encontrar descanso», respondió Raúl. «Debes encontrar su cuerpo y darle un entierro adecuado. Solo entonces su espíritu podrá descansar en paz». No estaba seguro de por dónde empezar, pero sabía que no podía ignorar esto. Raúl me dio algunos detalles sobre el accidente y me sugirió que hablara con algunos de los viejos camioneros que solían pasar por esa ruta. Quizás ellos sabían algo más. Pasé los siguientes días hablando con camioneros en diferentes paraderos, recolectando fragmentos de información. Todos tenían una historia diferente sobre el accidente de Ana. Algunos decían que había sido un accidente común, otros susurraban sobre algo más siniestro. Finalmente, encontré a un viejo camionero, Javier, que parecía saber más de lo que decía. «Sí, recuerdo el accidente de Ana», dijo, su voz baja y seria. «Pero no fue un accidente común. Algo la sacó de la carretera. Vi algo en el camino esa noche, una figura oscura que desapareció justo antes de que su coche cayera. Nunca lo olvidé. Esa noche, volví al lugar del accidente, decidido a encontrar el cuerpo de Ana. La carretera estaba oscura y desierta, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras caminaba hacia el barranco. La linterna apenas iluminaba el camino y cada sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. Llegué al borde del barranco y comencé a descender con cuidado. La tierra estaba suelta y cada paso era un desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi algo entre los arbustos. Era el coche de Ana, oxidado y casi cubierto por la vegetación. El interior del coche estaba vacío, pero al buscar alrededor, encontré algo más. Los restos de un cuerpo, apenas reconocible, pero supe que era Ana. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Tenía que llevar sus restos a un lugar donde pudiera descansar en paz. Con mucho esfuerzo, logré recuperar los restos y los llevé de regreso al paradero. Raúl ya había preparado un pequeño ataúd y un lugar para enterrarla. Realizamos una breve ceremonia, en la que Raúl y yo dijimos algunas palabras en su memoria.
Mientras enterrábamos los restos, sentí una calma inusual. Sabía que había hecho lo correcto. De repente, una brisa suave acarició mi rostro y escuché un susurro. Gracias. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sonreí, sabiendo que Ana finalmente podía descansar en paz. Desde entonces, cada vez que paso por el descanso, me siento tranquilo, sabiendo que ayudé a una alma perdida a encontrar su camino. Soy Andrés, y ser camionero siempre ha sido mi pasión. La libertad de la carretera, los paisajes cambiantes y la sensación de estar en control de un monstruo de metal de 18 ruedas. Pero una noche en la Ruta 3, cerca de Bahía Blanca, viví una experiencia que nunca podré olvidar. Era una noche lluviosa, el tipo de noche donde el agua parece caer en cortinas y la visibilidad se reduce a casi nada. Había salido de Comodoro Rivadavia con un cargamento de materiales de construcción. Estaba cansado, pero necesitaba llegar a tiempo, así que seguí adelante. A lo lejos, bajo la lluvia, vi a alguien haciendo autostop. Era raro ver a alguien en esas condiciones, y más en medio de la nada. Sentí una punzada de lástima y decidí parar. Era un hombre joven, empapado y temblando de frío. Subió rápidamente al camión, agradeciéndome entre dientes. Gracias, amigo. Me llamo Martín, dijo mientras se quitaba el agua del rostro. Su ropa estaba en un estado deplorable, como si hubiera estado vagando por mucho tiempo. Le pregunté hacia dónde iba, pero su respuesta fue vaga. Más adelante, dijo, mirando por la ventana con una expresión vacía. No quise presionarlo, cada uno tiene sus propias historias y algunas son mejor dejarlas sin contar. Seguimos en silencio por varios kilómetros. La lluvia no cesaba y la carretera estaba desierta. De vez en cuando, Martín murmuraba algo ininteligible. Comencé a sentirme incómodo, pero traté de mantener la calma. De repente, me pidió que parara. Es aquí, dijo, señalando un punto oscuro a un lado de la carretera. No había nada allí, solo árboles y oscuridad. ¿Estás seguro?, le pregunté, desconcertado. Sí, es aquí, insistió con una voz que no admitía réplica. Paré el camión y él bajó rápidamente. Antes de cerrar la puerta, se giró y me miró fijamente. Gracias, Andrés. Ten cuidado en la carretera. ¿Cómo sabía mi nombre? No recuerdo habérselo dicho. Pero antes de que pudiera preguntar, había desaparecido en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí un mal presentimiento. Reanudé el viaje, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de Martín y su extraña despedida. De repente, el motor del camión comenzó a fallar y tuve que detenerme a un lado de la carretera. Salí para revisar el motor, maldiciendo la mala suerte, cuando escuché un susurro detrás de mí. Ten cuidado en la carretera. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me invadió y traté de volver al camión, pero algo me detuvo. Sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y ahí estaba Martín, pero su rostro estaba demacrado y sus ojos vacíos. Murieron en un accidente aquí, susurró. Hace años. Nadie me ayudó. Ten cuidado. Desapareció tan rápido como había aparecido. Subí al camión y arranqué el motor con manos temblorosas. La lluvia continuaba cayendo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Conduje sin parar hasta llegar a una estación de servicio, donde conté lo sucedido a otros camioneros. Algunos me miraron con escepticismo, otros con comprensión. Desde entonces, cada vez que paso por la Ruta 3, recuerdo a Martín y su advertencia. Sé que hay cosas en la carretera que no podemos explicar, pero que siempre estarán ahí, esperando a ser descubiertas. Después de aquella noche lluviosa en la Ruta 3, no podía sacarme de la cabeza las palabras de Martín y su advertencia. Sentía que tenía una deuda con él, una misión para descubrir qué había sucedido realmente. Decidí tomarme un par de días de descanso y volver a la zona donde lo había recogido para investigar. La mañana siguiente, me dirigí al lugar exacto donde Martín había desaparecido. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a salir, iluminando la carretera desierta. Me estacioné al costado del camino y comencé a explorar los alrededores. Encontré algunas huellas y marcas en el suelo que indicaban que algo había pasado ahí, pero no estaba seguro de qué.
Mientras caminaba, vi una pequeña cabaña a lo lejos, apenas visible entre los árboles. Decidí acercarme, pensando que tal vez alguien allí podría tener información. Al llegar, un hombre mayor me recibió. Se presentó como don Enrique y me invitó a entrar. Le conté mi historia y la aparición de Martín. Su expresión se volvió seria y me escuchó con atención. Conozco la historia de Martín, dijo finalmente. Era un joven que vivía en un pequeño pueblo cercano. Hace unos años, desapareció en un accidente de coche en esta carretera. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero desde entonces, muchos camioneros han reportado ver su fantasma. Le pregunté qué podía hacer para ayudar a Martín a encontrar paz. Don Enrique me sugirió visitar el lugar del accidente y tratar de encontrar su coche. Si encuentras su cuerpo, debes darle un entierro adecuado. Solo entonces su espíritu podrá descansar. Con esa nueva información, regresé a la carretera y comencé a buscar el lugar del accidente. No fue fácil, pero después de varias horas, encontré un barranco que coincidía con la descripción. Bajé con cuidado, la vegetación era densa y el terreno irregular. Finalmente, vi algo entre los arbustos. Era un coche, casi completamente cubierto por la vegetación. Me acerqué y vi que el interior estaba vacío, pero al buscar alrededor, encontré restos humanos. Sabía que era Martín. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Tenía que llevar sus restos a un lugar donde pudiera descansar en paz. Con mucho esfuerzo, logré recuperar los restos y los llevé de regreso a la cabaña de don Enrique. Allí, preparamos un pequeño ataúd y organizamos una breve ceremonia. Mientras enterrábamos los restos, sentí una calma inusual. Sabía que había hecho lo correcto. De repente, una brisa suave acarició mi rostro y escuché un susurro. «Gracias, Andrés». Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sonreí, sabiendo que Martín finalmente podía descansar en paz. Desde entonces, cada vez que paso por esa parte de la Ruta 3, me siento tranquilo, sabiendo que ayudé a un alma perdida a encontrar su camino.